¿Cuántas de las personas que hay en la sala gestionan a nivel de costes los proyectos? Imaginaba, ¿verdad? Muchas veces, por eso le pedí a Livia si no le importaba participar en una jornada de este tipo. Siempre ejecutamos los proyectos y nos centramos más en la gestión del alcance, del tiempo, de los objetivos, y parece que, bueno, como muchas veces trabajamos con la administración pública, en muchos casos, pues nos olvidamos un poquito de la rentabilidad económica de los proyectos. Livia Santana es economista, ella lleva desarrollando proyectos de consultoría en estrategia y operaciones muchos años en empresas, en importantes consultoras, y tenemos la suerte de contar con ella hoy para que nos haga una presentación de cómo en su actual empresa, ella es responsable del departamento de estrategia y operaciones, está llevando a cabo la gestión económica de los proyectos. ¿Deberíamos de abordar todos los proyectos en las organizaciones? No. Yo he trabajado en empresas donde inicialmente se hace un estudio de cuál puede ser la rentabilidad económica de ese proyecto, y si se determina que no es rentable económicamente, pues no se hace. En caso de hacerse, deberíamos de ser capaces de medir al final la rentabilidad. Y para eso le doy paso a Livia Santana. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Por lo que he podido ver en el programa, tengo la sensación de que soy un poco el bicho raro de esta jornada. De entrada decirles que yo trabajo para una micropyme, ¿vale? Entonces el análisis que os voy a plantear hoy es para una medición o un análisis bastante, por así decirlo, ligero. Hay metodologías y herramientas tecnológicas que nos permiten profundizar mucho más en cómo asignar, distribuir tanto nuestros costes como nuestros ingresos, pero no para todas las organizaciones es eficiente incurrir en los gastos o las inversiones económicas que requieren o de recursos. Por lo tanto, nosotros, al ser pequeñitos, pues hemos intentado buscar un punto intermedio que, facilitándonos información de mucho valor para evaluar, en nuestro caso, la consultoría, los resultados de nuestros clientes, los próximos proyectos que vamos a ejecutar, también para valorar, como comentaba Iván, algunos proyectos de mejora y desarrollo interno que de entrada podrían parecernos muy rentables, pero que una vez valorados pasan a no serlo tanto. Generalmente, ¿por qué? Pues porque cuando no incurrimos en costes, por así decirlo, directos, tendemos a devaluar un poquito el coste general del proyecto. La idea de hoy es que incluyamos todos los costes de nuestra organización en los proyectos que ejecutamos, y es lo que voy a intentar explicarles un poquito ligero porque vamos con la agenda bastante apretada. Bien. Ya empezamos, se ve que la tecnología no es lo mío, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, un poquito el recorrido que vamos a llevar hoy es una pequeña introducción sobre cuál es nuestro concepto de la rentabilidad. En economía no es como en la tecnología o la ciencia, que hay grandes verdades o verdades, por así decirlo, más absolutas. En nuestro caso casi todo es relativo. Os vamos a plantear nuestra visión de esa realidad. Vamos a analizar costes, analizar ingresos y al final, pues la rentabilidad de esos proyectos, que como veremos tendremos un análisis de rentabilidad previa para evaluar proyectos, contrastar propuestos, tomar elecciones, y una final para validar que lo que hemos hecho realmente responde a lo que preveíamos que íbamos a hacer. Bueno, de entrada os he puesto 3 proyectos que tendría una empresa, os digo, como la nuestra, pequeñita, unas nuevas oficinas, por ejemplo, en arrendamiento, un proyecto dirigido al cliente, un proyecto de consultoría por el cual vamos a cobrar, o al menos a priori deberíamos cobrar, y un proyecto de mejora de procesos internos para mejorar nuestros resultados. Bien. Ay, Dios mío, no. Bueno, la rentabilidad, lo que os comentaba, tenemos una rentabilidad prevista y una rentabilidad real. La prevista es la que calculamos antes de valorar, de ejecutar el proyecto para ver si nos interesa. Es muy común utilizar indicadores que me imagino que más quien menos les sonarán: el valor actual neto y la tasa interna de retorno, tasa interna de rentabilidad. Esto básicamente lo que hace es, partiendo de la inversión inicial que ejecutamos en el proyecto, calcular
los flujos de caja, la diferencia entre los cobros y los pagos, el dinero que entra y sale, y llevarlo a lo que supondría en euros de hoy. No voy a entrar en más detalles porque si no, no podría terminar la presentación. Pero básicamente digamos que nos permiten comparar en igualdad de circunstancias dos proyectos que a priori pueden ser muy diferentes. Desde una óptica eminentemente económica, no podríamos contemplar aquí otros aspectos que en determinados proyectos, especialmente mejor en sector público, en organizaciones sin ánimo de lucro, pueden tener mucho más valor. El objeto de la charla era hacer un análisis económico de la rentabilidad de los proyectos. Aún así, no hemos querido dejar fuera los aspectos no económicos que al final también están vinculados a los proyectos que ejecutamos y aunque no los podamos valorar, debemos desde mi punto de vista tenerlos en cuenta. Dentro de los económicos en los que nos vamos a centrar ahora, tendríamos directos e indirectos, tanto en costes como en ingresos. En los costes puede ser más sencillo para nosotros diferenciar entre los dos conceptos. Un coste directo es aquel que está directamente vinculado, valga la redundancia, al proyecto que estoy ejecutando. Y el indirecto es aquel en el que incurro no obligatoriamente por un proyecto determinado, sino para todos los proyectos que estoy llevando a cabo. En una empresa como la nuestra, tenemos una serie de servicios de soporte y de necesidades de soporte para todos los proyectos que ejecutamos. Empezamos con el análisis de costes. No voy a entrar tampoco aquí mucho en detalle, pero sí que quería hacerles ver que dentro de la mayoría de las empresas, por pequeñas que seamos, tocamos prácticamente todos los palos de los conceptos de coste. Personal, en el caso de la consultoría fundamental, nuestro principal coste y en el que más voy a hacer hincapié porque suele ser uno de los principales costes indirectos de la mayoría de las organizaciones. Inmovilizado, en nuestro caso principalmente hardware, basiquito, software y infraestructuras normalmente no, en nuestro caso arrendamientos, pero sí que podríamos hablar de ese mantenimiento, de esos gastos que están vinculados a la estructura de las oficinas en las cuales trabajamos. Servicios financieros, los de los bancos, fiscales y contables, asesoría, y luego de otra índole, limpieza, mantenimiento de instalaciones, consumibles, volvemos a los servicios profesionales, hablamos principalmente de consumibles informáticos y de material de oficina, pero en función de los proyectos que estemos hablando podríamos tener muchísimo más. Y otro, que es el cajón desastre que tenemos que dejar siempre para que no nos pillen las manos. Básicamente impuestos, cánones, tasas, cualquier otro tipo de coste que no podamos llevar tan fácilmente a alguno de los bloques que estoy comentando. Empezamos a analizar los costes. Como os decía, para nosotros el coste más importante es el de personal y en nuestro caso es un coste indirecto. Si ejecutamos un proyecto de una envergadura enorme en el que todos los recursos dedican el 100% de su tiempo a ese trabajo, lo imputaríamos como un coste directo y ya en esos flujos que os he comentado antes pondríamos todo el coste de esa persona. Pero en una empresa pequeña de consultoría, nuestros consultores trabajan en muchos proyectos a la vez. Y nosotros necesitamos saber cuánto tiempo dedican a cada uno de esos trabajos para poder distribuir el gasto en el que incurrimos para tenerlos en nuestra estructura. ¿Qué gastos son? Salarios, seguros sociales, formación, cualquier beneficio social. No solamente contemplamos el gasto del sueldo que él recibe, sino todo lo que rodea a nuestro trabajador. ¿Cómo imputamos ese coste? En este caso, lo que yo recomiendo siempre es establecer una unidad productiva. Hablamos ahora de personal, pero se podría aplicar a cualquier otro tipo de gasto. ¿Qué criterio hemos utilizado nosotros? Bueno, el convenio colectivo, en este caso oficinas y despachos, nos establece un máximo de 1.826 horas por persona. Adicionalmente, como hay festivos, hay vacaciones y no queremos pillarnos las manos con el tiempo, aplicamos 45 semanas productivas que nos dan un total de 1.800 horas al año. Nosotros cogemos todos los gastos de nuestros trabajadores y lo dividimos entre esas 1.800 horas, pasaríamos a tener el coste. Y lo que nos faltaría es cómo lo imputamos a los diferentes proyectos que estamos llevando a cabo. Para hacer esto, en nuestro caso en particular, nosotros llevamos un seguimiento de horas. Nuestro equipo apunta la hora de inicio y la hora de fin de cada tarea. Esa tarea está vinculada a un proyecto
que forma parte de los que tenemos ahora mismo en cartera, y adicionalmente tiene un apartado de observaciones para aquellos trabajos de soporte, por así decirlo, que tengamos menos especificados. Para que os hagáis una idea, lo hacemos en Excel. Tiene una ligera programación, pero es de lo más simple que hay y hasta el momento no nos ha dado ningún problema. Otra forma sería directamente preguntarle a nuestros trabajadores, pero obviamente la calidad de la información no sería la misma. Imaginemos que no hemos hecho ese seguimiento de horas y no nos queda otra que preguntarles. Nos han dicho que en el proyecto 1, buscando esas oficinas, negociando con los arrendatarios, etcétera, etcétera, han dedicado un 10% de su tiempo. En el proyecto 2, que es nuestra fuente productiva, un 40% de su tiempo. Y en el proyecto 3, que es esa mejora interna, un 20% de su tiempo. Hemos conseguido un 70%, pero nos queda un 30%, que es lo que os digo. Son tareas de soporte, labores vinculadas a los proyectos, necesarias para los proyectos, pero no directamente imputables a los mismos. Esta información ya nos da algo de valor. Pues nosotros lo que hacemos adicionalmente es, no, todos los gastos de estructura vamos a llevarlos a los proyectos, porque para yo saber realmente si estoy ganando o perdiendo, todos los costes de mi operativa tienen que estar repartidos e imputados a algo que pueda posteriormente medir. ¿Qué es lo que hemos hecho? Sobre el 70% que teníamos, aplicamos el 10%, el 20%, etcétera, y distribuimos este 30%, de tal manera que el coste se nos queda en un 14, 57, 29. Los porcentajes no son relevantes. Lo relevante es el concepto que va detrás de su obtención. En definitiva, si nosotros sabemos con exactitud o con más o menos exactitud cuál es nuestro coste hora y cuáles son las horas de dedicación que hacemos a nuestros diferentes proyectos, podemos obtener nuestro coste de personal. Aquí os hemos recopilado algunas aplicaciones de control de tiempo que hay ahora mismo en el mercado. Digo, nosotros utilizamos Excel porque todas terminan siendo de pago. Hay algunas que tienen un periodo de prueba, otras que te permiten a lo mejor 1 o 2 usuarios, pero terminan bloqueándote funcionalidades y llega un punto en el que realmente no te aportan la diferencia de un Excel a día de hoy. Este es Harvest. Hay algunas aplicaciones como estas que además te permiten imputar otro tipo de costes, incluso elaborar las facturas para tus clientes. Para un asesor autónomo son tremendamente útiles, o para cualquier otro profesional autónomo. El MITE, pero no. Es que lo veo ahí, no sé. Quiero darle ahí. Bueno, el MITE es muy sencillita, esta no incluye otro tipo de costes, pero es tremendamente intuitiva, y a mí particularmente es de las que más me gustó, aunque os digo, nos permite facturar y controlar todos los costes como las otras. Prickly, que está lo que tiene es una imagen gráfica, una fotografía gráfica desde mi punto de vista muy buena, en el que podéis ver las horas y los diferentes recursos y proyectos. Y el TOG, que también permite esas funcionalidades más avanzadas de control de más costes, etcétera, es un poquito menos intuitiva, pero los informes que os facilita están muy bien. Todo esto os digo, yo realmente conozco MITE, os estoy hablando de lo que pone la gente por internet, no voy a mentir. Nos vamos al inmovilizado, el otro gran gasto, en este caso de nuestra empresa. Aquí hablamos de arrendamiento, tenemos oficinas en propiedad, ¿vale? Pero cuando hablamos de inmovilizado no hablamos solo de edificios, que es lo que nos viene quizás más rápido a la mente. En nuestro caso, pues tenemos ordenadores, tenemos algunas licencias de software, tenemos una silla y poco más. ¿De acuerdo? ¿En qué gastos incurrimos por esos bienes o ese inmovilizado? Amortizaciones, pérdidas de valor, gastos de mantenimiento y otros gastos que pueden venir vinculados. Aquí quiero aclarar que cuando hacemos el análisis previo y calculamos la VAN, esos inmovilizados se ponen al inicio de la evaluación del proyecto, los que estén directamente vinculados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no lo valoraríamos a posteriori en concepto de amortización. Todos aquellos inmovilizados que no los compremos para ejecutar el proyecto, sí que los incluiremos a nivel de amortización como gasto vinculado al proyecto. No sé si me explico. Pero digamos que cuando un inmovilizado está directamente vinculado al proyecto que estamos ejecutando, lo ponemos al principio como inversión
y no como un gasto indirecto repartido. Cuando lo queremos repartir, ¿qué hacemos? Pues identificar una unidad productiva que nos permita también distribuir ese gasto, igual que hicimos con las personas. Obviamente lo que nos viene más fácil es también las horas de uso, especialmente si estamos hablando de una máquina. Si estamos hablando de una licencia de software, pues será pues por qué la adquirimos o por qué la usamos. Busquemos el razonamiento más simple, porque la obtención de datos complejos a veces tampoco es eficiente. Si queremos llegar mucho al detalle hasta el punto que obtener la información nos cuesta más que el valor que nos da el resultado, vayámonos a un nivel superior. En este caso, nosotros lo que hacemos es evaluar las características técnicas. Como os digo, no tenemos tecnología muy sofisticada, por lo tanto, no está sometida a limitaciones de uso. Y las limitaciones humanas. Yo tengo un ordenador, pero ese ordenador lo usa una persona y esa persona tiene unas limitaciones de tiempo. Pues las limitaciones que me ponga la persona, que me imponga mis instalaciones, que me impongan mis clientes, serán las que yo impondré también a mis inmovilizados. En este caso, pues hemos puesto 1.800 horas, igual que nuestro equipo. La dedicación. En este caso, lo que os decía, si tenemos la información por horas, perfecto. Pero aquí va a ser más difícil porque no podemos decirle a nuestro equipo, oye, registra la hora a la que empiezas y la hora a la que acabas cada tarea. Al final, ¿qué solemos hacer nosotros? En nuestro caso en particular, aplicamos la misma dedicación de las personas a los recursos, con pequeñas excepciones. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un proyecto como el de la búsqueda de las nuevas oficinas y uno de los inmovilizados es mi software y mi hardware, a lo mejor pues esos gastos de amortización les imputo un poquito menos, porque es que realmente no he utilizado esos recursos para buscar oficinas. ¿Para qué estoy utilizando esos recursos? Ni para mejorar procesos ni para buscar oficinas, los estoy utilizando para ejecutar el trabajo productivo. En ese caso el particular le imputaría el 100% a ese proyecto. Pero en el resto de inmovilizados, que a lo mejor no tenemos tanta información, lo que hacemos es aplicar un criterio general que generalmente nos viene dado por en qué consumimos nuestros recursos humanos. Claro, vamos a ver, en el caso de los equipos informáticos no tienen un límite de uso. Hay máquinas que a lo mejor las puedes utilizar durante 8 horas seguidas o durante 6 horas seguidas. Con un ordenador, yo un ordenador lo puedo tener encendido 24 horas. Seguramente el fabricante me dirá, uff, pero lo puedo hacer. Pero sí que tengo otras limitaciones. En mi caso, las de mi personal. Muy bien, y aplicamos el mismo criterio que antes. Lo que dije, a nosotros en particular nos interesa saber qué nos cuestan nuestros proyectos en marcha. No las tareas de soporte, pues volvemos a distribuir. ¿Y qué nos queda? Todo lo demás. Los servicios profesionales, los consumibles, todos esos otros gastos que no son tan relevantes en el caso de los proyectos que yo os estoy hablando, pero que en otros pueden serlo muchísimo más. ¿Qué haríamos en este caso? El objetivo siempre es buscar una unidad productiva, pero ya cuando nos vamos al batiburrillo de aquellos conceptos que son menos relevantes para nuestros costes, busquemos la eficiencia máxima. Y la eficiencia máxima en muchos casos es renunciar al detalle, renunciar a la calidad del dato. Y en este caso nosotros lo que hacemos, y diréis, vale, es que al final lo que haces es analizar a tu personal y en base a eso distribuir el resto de costes de tu estructura. Sí. Pero para hacerlo de otra forma, tendríamos que entrar en análisis de procesos, contabilidad analítica, en sistemas más complejos. Porque si no, vuelvo y me repito, no sería eficiente para nosotros el esfuerzo que nos supondría obtener la información que necesitamos para explotar y desarrollar este sistema. Al igual que ocurre con el personal y ocurriría con el inmovilizado, que os decía, podéis imputarlo directamente si solo se utiliza para ese proyecto, ocurre con el resto de costes. Si yo pago un taxi para ir a visitar a mi cliente, irá al proyecto de mi cliente. O si yo pago un taxi para ir a ver unas oficinas nuevas, irá al proyecto de oficinas nuevas. Y como taxi, imaginaos todo lo demás. En el caso de los servicios profesionales, asesoría, publicidad, etcétera, va a ser más complicado hacer una imputación directa. Y en ese caso, ¿nosotros qué hacemos? Aplicar los mismos pesos
que hemos obtenido de nuestros recursos humanos. Aquí os pongo, actualmente hay aplicativos gratuitos, contables, que facilitan el inicio del sistema de imputación de costes que yo os estoy planteando aquí. Os permite asignar costes de forma directa a departamentos, subdepartamentos y creo que hasta subdepartamentos. ¿Con eso qué podemos hacer? Pues de entrada los costes directos ya llevarlos a los proyectos para que nos facilite el trabajo posterior y luego crear departamentos ficticios o departamentos de reparto dentro de esa estructura para aplicar los criterios que hemos desarrollado inicialmente. Si yo he dicho que mis gastos de personal los voy a distribuir en base a las horas, pues agruparé todos esos gastos en un departamento para que luego me sea más fácil aplicarle los porcentajes y repartirlo. Y si he dicho que el inmovilizado, no, lo voy a hacer lineal, es decir, le voy a aplicar lo mismo a cada uno de los proyectos, pues entonces lo agruparé todo el inmovilizado para que luego me sea más fácil repartir. Comento el Contasol. El Contasol es el que utilizo yo actualmente. Es sencillito, me han avisado varias veces de que dentro de unos meses me lo van a quitar, o por lo menos no me van a permitir hacer todo lo que hago, lo que os decía, nada es absoluta y completamente gratis, pero hasta ahora me ha venido bienísimo. Con él llevo la contabilidad y también puedo hacer análisis por departamento. De hecho, hemos terminado nuestro primer ejercicio fiscal hace mucho y hemos podido a nuestros socios trasladarle información de cada uno de los proyectos que hemos ejecutado desde que abrimos con cada uno de nuestros clientes en cada uno de nuestros procesos de soporte, administración, contabilidad, finanzas y algunos más que ya no me acuerdo. Y aparte de eso, les hemos trasladado la rentabilidad a partir de un análisis de ingresos que os voy a comentar a posteriori. Bueno, estos son otros que hay en el mercado. Como veréis, las pantallas o las interfaces, o como se llaman, son muy similares, ¿vale? Se parecen mucho porque están pensados para que utilizando uno, utilizados todos. De hecho, mi asesor me decía hace no mucho, dice, es que al final todos salen de lo mismo, vienen de la misma padre y madre que vienen a hacer el Contaplus y no sé cuántos más. Pero aquí os dejamos algunos, hay la verdad muchísimos. Lo que sí os recomiendo que tengáis cuidado siempre con el plan general contable que tienen integrado en el aplicativo, porque nos pasó una vez y no entendíamos el plan general de cuentas y es que no era español, sino era latinoamericano. Y no son iguales. Bien. Entramos a analizar los ingresos. Los ingresos generalmente son más sencillos, es la parte que se suele imputar sin errores y sin grandes dificultades porque suelen ser directos. Yo tengo un proyecto con un cliente y él me paga lo que yo le facture, básicamente. Pero hay otro tipo de ingresos que, no siendo directos, también vienen derivados de los proyectos que hemos ejecutado y sería injusto para nuestro análisis que no lo tuviésemos en cuenta. En el caso, por ejemplo, de las nuevas oficinas, yo decido trasladarme de oficinas para mejorar algo de mi negocio. En este caso, pues, mi imagen de cara al cliente, la comodidad de mis trabajadores, el sonido y todo eso, al final se trasladaría, en nuestro caso, en una mejora de nuestro producto, del servicio que damos a nuestros clientes, porque pasamos a tener una sala de juntas en el que los podemos recibir por separado, etcétera, etcétera. ¿Cómo cuantifico eso económicamente? Obviamente no es directo y no es sencillo, pero si he conseguido un incremento de la facturación, imaginaos, media por cliente o por hora de un 10%, puedo llegar a dilucidar que parte de ese 10% no es solo de lo bueno que soy y de lo contentos que se han quedado con lo que he hecho antes, sino que una parte sea de esa mejora que he introducido en mi oficina. Determinar el porcentaje es indudablemente complicado. Como siempre, a más información, más afinado estará, pero pongámosle un poquito. Porque nosotros no invertimos o no decidimos gastarnos más en unas nuevas oficinas por nada. Tenemos un objetivo, perseguimos algo por eso. Salvo que sea una cuestión de espacio, que en ese caso ya la única justificación que tiene es incrementar nuestra capacidad productiva. Pero en la mayoría de los casos hay algo más allá
de un simple crecimiento orgánico. Y eso es lo que intentamos buscar con estos ingresos vinculados o indirectos. Y también puede ser la otra cara de la moneda. Puede que yo no ingrese directamente, pero puede que reduzca mis costes. Y si reduzco mis costes, estoy incrementando mi beneficio. Por lo tanto, es un ingreso disimulado para mi actividad. Pues ese ingreso disimulado, una mejora de procesos, por ejemplo, se podría medir si yo determino, porque tengo un control horario, que mis trabajadores lo que antes tardaban en hacer 4 horas, ahora lo están haciendo en 2. Entonces, mi coste hora se me ha convertido en la mitad. Por lo tanto, tengo ese ingreso. Y ese ingreso tendré que contemplarlo cuando analice mi proyecto de mejora de procesos, porque lo he hecho por algo. Y ese algo es lo que tenemos que intentar medir. Y ya yéndonos un poquito de lo económico, que no todo es económico en la vida, igualmente para un proyecto de otra índole que tenga un impacto que no se pueda cuantificar económicamente, debemos intentar poner en valor el resultado que está obteniendo, porque al fin de cuentas es su retorno. ¿Y eso cómo lo haríamos? Pues ahí empieza la rentabilidad social, etcétera, etcétera. Pero yéndonos al principio más básico, yo me planteo esto con un objetivo. ¿He alcanzado mi objetivo? El proyecto. El Fembook, no voy a entrar mucho, no es una guía o metodología una guía de buenas prácticas que domine en profundidad, pero vosotros que seguramente sí lo haréis, sabréis que se centraliza principalmente en los costes y valora los costes y también contempla el valor esperado de los proyectos. Pues de ese tipo de cosas estaríamos hablando quizás un poquito más aquí, de ese valor esperado del motivo por el cual yo me introduzco en un proyecto. Nos vamos al final. La ponencia se llamaba la rentabilidad económica de los proyectos, sin embargo, cuando la he visto con varios de mis compañeros me decían, y con esto cierra, y con esto acaba, la rentabilidad no es más. Es ingresos, costos. ¿Dónde está la magia del análisis? En imputarlo correctamente. Porque el valor actual neto, la tasa interna de rentabilidad, las matrices, todos los conceptos económicos, macros y micros que se puedan introducir para valorar este tipo de cuestiones, al final se podrían reducir todos a algo tan simple como una red. Y bueno, con esto me termino. Muchas gracias por su tiempo.